Bueno, buenas noches. El tema de hoy en los martes de neuro es hipertensión endocraniana. Fue un tema pues, que solicitaron los médicos internos, estudiantes de medicina y los médicos generales en el hospital en una de las primeras exposiciones. Para comenzar, pues tenemos que tener en cuenta que la hipertensión endocraniana afecta a más de la mitad de los pacientes neurocríticos y corresponde al 50-75% de muertes en pacientes con de afección en pacientes con trauma craneoencefálico. Desde 1995 su uso es rutinario en trauma y se ha ido pues comenzando a utilizar en pacientes con ACV hemorrágico, encefalopatías y ACV isquémico. Desde 1783, el doctor Monro describió pues, los forámenes de Monro en especímenes anatomopatológicos y Kelly en 1824 empezó pues, a estudiar la doctrina de Monro-Kelly. En 1897 se empezaron a hacer las primeras mediciones de líquido cefalorraquídeo y en 1951 y 1960 comenzaron a estudiarse las ondas y los diferentes tipos de ondas. ¿Cómo se define la presión intracraniana? Podemos definirla como el resultado de la dinámica entre el cráneo y su contenido, teniendo en cuenta que el contenido del cráneo es el parénquima, líquido cefalorraquídeo y volumen sanguíneo cerebral. La presión intracraniana va a variar de acuerdo a la edad de los pacientes. En los adultos lo normal es de 10 a 15 milímetros de mercurio. Hablamos de hipertensión endocraniana en valores mayores a 20 o 22 milímetros de mercurio, varía en algunos libros o bibliografía. En los niños es hipertensión endocraniana presiones mayores de 8 milímetros. En lactantes la presión es entre 1 a 5 o 6 milímetros de mercurio, en neonatos es de menos 2. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no podemos decir que un niño tiene hipertensión endocraniana si tiene menos de 7 milímetros de mercurio, ni tampoco hablar lo mismo en los adultos. Entonces es muy importante tener la diferencia en las edades. El parénquima corresponde al 80% del contenido intracraniano, más o menos son 1200 milímetros. La sangre es el 10%, que corresponde a 150 milímetros, y el líquido cefalorraquídeo otro 10%, que también son 150 milímetros. En cuanto a la doctrina de Monro-Kelly, tenemos que pues, la bóveda craneana es un volumen, pues, tiene un volumen fijo, que es la sangre venosa, la sangre arterial, el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Tenemos la fórmula de la constante que se relaciona a los diferentes valores en la que tenemos que BC es el volumen cerebral, BLCR el volumen de líquido cefalorraquídeo y BSC es el volumen sanguíneo cerebral. K siempre va a ser una constante. El equilibrio siempre va a ser tener estos valores en una constante. Tenemos los mecanismos de compensación o autorregulación cerebral que se van a dar por drenaje venoso o drenaje de líquido cefalorraquídeo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un volumen adicional que corresponde a BN? Un volumen adicional puede ser una lesión tipo masa por un tumor, un aneurisma, un absceso o por cambios en el líquido cefalorraquídeo, como puede ser una hidrocefalia. Tenemos un estado de descompensación o un estado de no distensibilidad cerebral. Entonces, debemos conocer la curva de presión-volumen para pues, poder entender mejor la doctrina de Monro-Kelly, en que tenemos que la curva de presión es X y Y es la curva de volumen, es la constante de volumen. ¿Qué pasa con esta curva? Ella va aumentando mínimamente hasta que hay un periodo de descompensación espacial, es decir, que se altera la autorregulación cerebral. En este momento se dispara la curva y aquí ya hablamos de hipertensión endocraniana. Y en este momento es cuando pequeños cambios en el volumen pueden alterar mucho la presión intracraniana y ya pues hablamos de una hipertensión. ¿Cuál es la etiología de la hipertensión endocraniana? Tenemos lesiones tipo masa, como son pues, los tumores,
abscesos cerebrales, el trauma craneoencefálico, un aumento del líquido cefalorraquídeo por hidrocefalia, ya sea obstructiva, hidrocefalia comunicante o por una sobreproducción de líquido cefalorraquídeo. Las causas vasculares, como son las trombosis venosas o el daño o por vasculitis, y edema cerebral, que pues de acuerdo a su causa va a ser vasogénico en el caso de los tumores, las contusiones, los abscesos cerebrales citotóxico en trauma craneoencefálico en general y en los ACVs isquémicos, hidrostático en el caso de las hidrocefalias e hiposmolar cuando hay disnatremias. ¿Cómo podemos sospechar clínicamente una hipertensión intracraniana? Entonces tenemos una hipertensión intracraniana de instauración aguda y de instauración crónica. Por lo general, la instauración crónica es una cefalea que va cambiando a lo largo del tiempo y va incrementando su intensidad y puede haber o no alteración del estado de la conciencia fluctuante. Mientras que en la hipertensión intracraniana aguda tenemos pues ya cambios más súbitos como son alteraciones del estado de conciencia súbita, cefalea intensa, se asocia signos patognomónicos de ella son la emesis y la visión borrosa. También podemos tener síndromes convulsivos, el papiledema que es sensible pero no específico para hipertensión endocraniana, podemos tener un hipo que pues también se asocia a hipertensión, la parálisis del sexto par, que no es localizadora, y pues también cambios pupilares que voy a hablar más adelante, y el tinnitus pulsátil que también está asociado a irritación meningia. ¿Qué debemos hacer con los pacientes al examen físico? Primero mirar los signos vitales, y entonces acá vamos a encontrar la triada de Cushing que nos habla de hipertensión intracraniana infratentorial. Entonces hay dos conceptos, la hipertensión intracraniana supratentorial, que es cefalea, vómito y papiledema, y la triada de Cushing, que es el compromiso infratentorial, donde vamos a tener alteraciones del ritmo cardíaco, de la parte respiratoria y de la tensión arterial. Entonces son pacientes con hipertensión, bradicardia y bradipnea. Es muy importante también pues conocer los diferentes tipos de respiración, conocer pues la respiración de Cheyne-Stokes, que nos habla de una alteración en la corteza cerebral, y pues hay otro diferente tipos de ventilación que nos pueden hablar en qué nivel está la lesión. Lo importante es saber que cuando hay ataxia de la respiración o cuando hay periodos de apnea y luego hiperventilación, pues ya tenemos que pensar en algo central. En cuanto a las pupilas son localizadoras. Tenemos que cuando hay un daño al nivel diencefálico tenemos pupilas pequeñas reactivas. Cuando hay un daño del tercer par tenemos la pupila de Hutchinson, que es una pupila fija dilatada ipsilateral. Cuando hay un daño a nivel del mesencéfalo podemos tener pupilas medias a reactivas. La lesión en el puente son las famosas pupilas pónticas, que son familia pupilas puntiformes, y cuando hay lesiones tectales podemos tener hipus pupilar. En cuanto al otro signo es el papiledema, que como les dije antes es sensible pero no específico. Entonces siempre debemos hacer fondo de ojo a los pacientes en los que sospechamos hipertensión endocraniana. La primera imagen A pues nos muestra una pupila normal, donde no hay edema del nervio óptico. En la B ya tenemos un engrosamiento de los bordes del nervio óptico. En el grado 3 o la C, ahí ya exudado algodonoso, y en la D o grado 4 ya vamos a tener compromiso por vasoconstricción retiniana, y podemos también tener hemorragias retinianas y vamos a ver los vasos oscuros. Entonces también tenemos que tener en cuenta el concepto de la herniación cerebral como tal. Tenemos varios tipos de herniaciones. La primera o número 1 es una herniación subfalcina, en que el parénquima está desplazado a través de la voz cerebral o falx cerebri, por eso hablamos de subfalcina. La 2 es una herniación uncal o transtentorial, en la que el uncus del hipocampo se va a herniar a través del tentorio del cerebelo.
La grado 3 es una herniación ya del tallo, del diencéfalo, del tallo cerebral a través del foramen. La grado 4 es una herniación uncal por un defecto de craniotomía previo y la grado 5, la número 5 es una herniación amigdalina a través del foramen magno. Entonces, pues lo que debemos hacer primero con los pacientes con sospecha de hipertensión endocraniana, aparte del manejo médico, es el diagnóstico clínico y luego el diagnóstico imagenológico. ¿Cuál es el examen de elección? Es un TAC de cráneo simple, no contrastado, siempre es simple. Solo contrastado cuando estemos sospechando abscesos cerebrales o cuando ya tengamos una imagen tipo masa en la que veamos una lesión tumoral. Pero lo primero, el examen inicial es un TAC de cráneo simple y en el que debemos identificar los diferentes tipos de herniaciones. Entonces tenemos primero esta imagen en la que podemos ver que hay un defecto de craniectomía previo en el que vemos una herniación a través de este defecto de la masa encefálica y esto se llama un fungus cerebri. Es común en los pacientes con craniectomías descompresivas. En esta imagen podemos ver un hematoma subdural crónico con un componente de agudización en la que vemos una compresión del parénquima hacia el lado ipsilateral, hacia el lado contralateral y tenemos una herniación subfalcina como podemos ver en las flechas en esta imagen. El otro tipo de herniación es una herniación uncal. Entonces vemos cómo se empiezan a aparecer el uncus del hipocampo y también podemos ver obliteración de las cisternas. Y aquí, pues esta imagen no es tan clara, pero también vemos cómo no se pueden identificar bien los surcos a nivel del tentorio. Ya realizamos el diagnóstico clínico imagenológico, entonces vamos a hacer el tratamiento de la hipertensión endocraniana, siempre asegurarnos de hacer un ABC de la reanimación adecuado, la cabecera siempre debe ir a 30-45 grados para favorecer el retorno venoso. Los pacientes les debemos manejar adecuadamente agitación y dolor para evitar maniobras de valsalva. En casos de hipertensión intracraniana aguda, podemos utilizar un bolo de manitol al 20% y la dosis es de 1 a 1.5 gramos por kilogramo endovenoso. Podemos repetir las dosis cada 6 horas o, si no, solución salina hipertónica al 23%. Se realiza administración de 30 milímetros por 10 a 20 minutos, siempre por catéter venoso central. Una vez realizadas estas medidas, en casos de herniación inminente, es decir, un paciente con una pupila fija, una hemiparesia súbita o alteración súbita del estado de conciencia, podemos utilizar la hiperventilación, pero solamente en estos casos de herniación inminente y el paciente que va a ser llevado a cirugía rápidamente. Como les dije antes, TAC simple y una interconsulta en neurocirugía para evaluar si los pacientes son candidatos a monitor intraparenquimatoso o a craniectomía descompresiva. Entonces tenemos las guías del Brain Trauma Foundation de la 4ª edición, donde nos aclaran las indicaciones de monitorización de presión intracraniana. Siempre se debe utilizar en pacientes con trauma craneoencefálico severo y un TAC y un trauma craneoencefálico severo. Y cuando haya TAC normal y 2 o más de, entonces los pacientes mayores de 40 años que tengan posturas anormales, es decir, posturas de descerebración o de corticación. Acordarnos que decorticación es una flexión anormal y nos habla de alteraciones por encima del núcleo rojo y descerebración es una postura extensora anormal, son lesiones en el tallo cerebral. Cuando los pacientes están con tensión arterial sistólica menor a 90, y todos los pacientes con trauma craneoencefálico severo y un TAC anormal. Para los pacientes que tengan un Glasgow mayor a 8, pero caída de 2 puntos de Glasgow durante la vigilancia, estos pacientes también son buenos candidatos para monitoría de PIC, y los que tengan hematomas subdurales no evacuados por X o Y motivo. Otra de las consideraciones es estos pacientes que llegan con un politrauma y necesitaron cirugía por ortopedia o cirugía general. Estos pacientes en los que no podemos evaluar la respuesta neurológica y que tengan un trauma craneoencefálico severo también son candidatos a monitoría de presión intracraniana.
En cuanto a las demás indicaciones en otras patologías, esto todavía está controvertido, pero pues está que en la hemorragia subaracnoidea, los pacientes con hidrocefalia, ese es uno de los tratamientos de una de las complicaciones más mortales en la hemorragia subaracnoidea, una ventriculostomía. Cuando existan hematomas mayores a 30 centímetros de volumen, aquellos con hemorragia intracerebral y ventriculomegalia, y en los accidentes cerebrovasculares isquémicos con un ACV cerebeloso en fosa posterior y compresión de las cisternas. Esa es la única indicación pues clara que hay hasta el momento. Está controvertido en las hidrocefalias no comunicantes, en posoperatorios de tumores, en las encefalitis herpéticas y pues en las infecciones en general y en meningitis. Hay un tema pues que ha sido también controvertido porque son estos pacientes con trauma craneoencefálico moderado que han sido manejados como trauma craneoencefálico leve y los denominan como los pacientes que hablan y se mueren. Entonces estos pacientes deben ser también evaluados con monitoría de presión intracraniana. Entonces, pues tenemos la monitorización de la PIC y debemos conocer pues cómo evaluarla. Entonces, debemos conocer los diferentes tipos de onda. Las ondas son P1, P2 y P3, en la que P1 corresponde a la apertura, a la presión arterial sistólica, P2 es la compliance cerebral y la P3 es el cierre de la válvula dicrótica. Entonces P1 siempre va a ser la morfología va a ser como en el esquema A. P1 siempre va a ser mayor a P2 y P2 siempre va a ser mayor a P3. Esta es la morfología normal en los pacientes con una presión intracraneana normal. Cuando P1 está aumentada, nos habla de alteración de la distensibilidad cerebral. Y cuando P2 está aumentada, son pacientes con hipertensión intracraneana. Están también las ondas patológicas de Lundberg, que pues la primera es la onda A, es la más patológica, es una onda en meseta. Significa un aumento rápido de la presión intracraneana y sostenido a más de 50 a 100 milímetros de mercurio con una duración máxima de 5 minutos y, mínima de 5 minutos y máxima de 20 minutos. Esto pues son causado por lesiones expansivas o herniación inminente. Las ondas B se asocian a cambios por vasodilatación cerebral y pues con la dinámica de la respiración ellas pueden variar. Y se manifiestan por fluctuaciones rápidas de las ondas y están asociadas a cambios en la presión arterial, pero estas son solamente ondas patológicas de la morfología. Las que tenemos que tener presentes hoy en día son P1, P2 y P3. ¿Para qué nos sirve monitorizar la presión intracraniana? Nos ayuda a tomar decisiones. También, entre pues, mayor sea la presión intracraniana, peor va a ser el pronóstico de los pacientes. Porque pueden haber... ya. Porque puede haber un efecto deleterio por un aumento de la presión intracraniana, por el descenso de la presión de perfusión cerebral, que finalmente nos va a llevar a isquemia, hipoxia, y pues esto va a aumentarnos el daño secundario en trauma craneoencefálico. Siempre acordarnos que la presión de perfusión cerebral, la fórmula de la presión arterial media menos la PIC, y esta debe ser mayor o igual a 60. ¿Qué elementos debemos evaluar cuando vamos a registrar las ondas? Como les dije anteriormente, la morfología P1, P2, P3. El registro debe ser continuo durante 24 horas y hacer las mediciones en cuanto a la presión de perfusión cerebral y presión arterial media. Bueno, podemos tener, ¿cómo vamos a hacer la monitorización de la PIC? Hay diferentes dispositivos, tenemos la ventriculostomía, tenemos catéteres intraparenquimatosos, subdurales, epidurales. En cuanto a la ventriculostomía, es el gol estándar para monitorización de la presión intracraneana y para tratamiento, ya que nos permite hacer una evacuación de líquido cefalorraquídeo.
¿Cómo se debe colocar la ventriculostomía externa? El cero siempre debe estar a nivel del foramen de Monro y la cabecera elevada a 30 a 45 grados. ¿Cuál es la técnica quirúrgica? Nosotros utilizamos normalmente el punto de Kocher, que es a 12 centímetros de la línea media, a 3 centímetros de la línea media, a 12 centímetros del nasion. Se debe hacer del lóbulo no dominante, pero en casos en la que no se pueda realizar del lado no dominante, pues se utiliza el lado contrario. Esta técnica está escrita desde 1920 cuando Dandy hacía ventriculografías y ahí se empezaron a hacer las primeras punciones ventriculares. Es un procedimiento seguro y rápido, pero su limitante es que tiene un alto riesgo de infecciones. Como les dije, pues es el gol estándar, sobre todo en hidrocefalia, cuando haya trauma craneoencefálico severo en el que podamos hacer una toma ventricular adecuada, en el que no haya obliteración de los ventrículos. A veces existen ventrículos en hendidura, en estos casos pues se puede hacer una cateterización ventricular guiada por esterotaxia, pero pues obviamente en trauma craneoencefálico la tenemos que resolver de urgencia. Cuando existe hemorragia subaracnoidea Honninges 3 a 5 y hemorragia intraventricular. En meningitis por criptococo también pues, está la indicación de utilizarse. ¿Qué pasa con la ventriculostomía? Pues nos va a permitir reducir la presión intracraneana por drenaje líquido cefalorraquídeo, nos mejora el pronóstico en trauma craneoencefálico y nos mejora el estado neurológico en hemorragia subaracnoidea, pero como les dije, tiene un alto riesgo de infección que varía entre 0 a 22%, se pueden obstruir y también se pueden formar sangrados del trayecto, por lo cual siempre debemos evaluar adecuadamente el tomógrafo y no ir a pasar por una malformación arteriovenosa, una malformación venosa o algún aneurisma existente. Bueno, esto es pues importante, estas son las guías del Neurocritical Care del 2016 de cómo se debe hacer el manejo de las ventriculostomías, son guías de buena práctica. Primero, el posicionamiento de la ventriculostomía siempre debe ser por un neurocirujano o por un residente de neurocirugía en salas de cirugía. Se recomienda que sea en salas de cirugía y no en la UCI. También los pacientes que están anticoagulados o con discrasias sanguíneas, pues no se debe realizar la cateterización sin antes estabilizar los tiempos de coagulación y pues los demás factores. Se deben remover tan pronto como sea posible, de hecho no se recomiendan más de 4 días. Tan pronto como sea posible siempre se deben retirar las ventriculostomías. No existe como un día 10 o día 15 todavía, pues como con indicación 1A. Normalmente por protocolos institucionales, pues también se puede decir hasta qué día van las ventriculostomías. Por lo general en el hospital las dejamos máximo 7 días. Se recomienda siempre tener protocolos de manejo de las ventriculostomías y el punto de Kocher es el punto de elección para posicionarla y no se debe introducir más de 6.5 centímetros porque aquí puede haber lesiones mesencefálicas, entonces la trayectoria debe ser hasta máximo 6.5 centímetros desde la cortical externa. Se sugiere el uso de antimicrobianos previo al procedimiento quirúrgico y en dosis posoperatoria de 3 dosis y no se recomienda profilaxis durante toda la estadía de la ventriculostomía. El manejo de las ventriculostomías, pues también se pueden utilizar catéteres impregnados en caso de que haya la disponibilidad, de hecho se sugiere utilizarlos, pero no siempre los tenemos disponibles. Y cuando existan ventriculitis, se indica el uso de colistina intraventricular o tratamiento intratecal. La colección de muestras de líquido cefalorraquídeo con las ventriculostomías se debe manipular, se debe evitar lo máximo posible, es decir, si el paciente no tiene signos de meningitis, no debemos hacer
toma de muestras ni manipular la ventriculostomía. De hecho, no se debería manipular. No se recomiendan las tomas de rutina y siempre que se vaya a hacer una de estas tomas se debe hacer una limpieza exhaustiva del catéter y de la parte donde podemos tomar la muestra. La manipulación de las diferentes extensiones de la ventriculostomía se debe hacer de manera aséptica, no se debe hacer con las manos sucias, se debe hacer con guantes estériles y siempre con la limpieza de ellos. Los demás dispositivos, tenemos los dispositivos de fibra óptica, que son los dispositivos intraparenquimatosos de presión intracraniana. Hay de diferentes tipos. En Colombia, los más utilizados son el microsensor de Codman y el Neuroven de Raumedic. Estos dispositivos son de fácil posicionamiento, se posicionan a 2 centímetros de la cortical en el lóbulo frontal o en el lóbulo indemne, no se deben posicionar en el lado patológico. Y se hace una trepanación, una trepanación, esta sí se puede hacer en unidad de cuidado intensivo, pues es más fácil el posicionamiento de ellos, pero tenemos una desventaja, bueno, se hace una incisión tipo Cushing en región frontal derecha, también del lado no dominante, se posiciona el catéter, pero tenemos una desventaja y es que este no nos permite evaluar la morfología de las ondas. Este solamente nos da el valor de la presión intracraniana y de hecho es muy exacto, su variación es de 0 a 1 milímetro, pero no como les dije antes, pues no nos va a mostrar la morfología de las ondas y si se descalibra ya no hay nada que hacer porque antes de posicionarlo tenemos que hacer un calibraje a 0 y en caso de que en la UCI se mueva el monitor o se mueva el catéter, se pierde la monitoría y pues ya nos toca retirarlo. Estos catéteres tienen la ventaja sobre las ventriculostomías que pues el riesgo de infección es muy bajo, pero no nos permite tratamiento. Entonces, por eso siempre la ventriculostomía va a ser el gol estándar. ¿Cuándo podemos utilizar el monitor intraparenquimatoso? Pacientes con edema cerebral masivo, en trauma craneoencefálico con obliteración ventricular y con desviaciones de línea media. El equipo de Raumedic pues es un poco más avanzado, nos permite monitorizar la presión tisular de oxígeno, cómo está la temperatura cerebral y pues necesitamos siempre pues el equipo de monitoría. ¿Cuál es la cosa? Que si el personal de UCI no sabe manejar este catéter, pues no tiene ningún sentido ponerlo, posicionarlo. Estos son un poco más costosos y por lo general son los neurointensivistas los que lo han manejado continuamente. En cuanto al monitoreo con catéteres epidurales, tienen una variación de 9 a 30 milímetros de mercurio, o sea, pues no se utilizan porque no nos van a dar estimaciones exactas de la presión intracraniana. Se pues posiciona el catéter en el espacio epidural y el subdural es mucho menos confiable, ya que pues el espacio subdural va a ser un espacio real, mientras que el epidural es virtual. Estos catéteres solamente nos dan un indicio de en cuánto puede estar la presión, pero pues tienen muchas variaciones. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿El intraventricular o el intraparenquimatoso? Se han hecho pues múltiples estudios, se han analizado los factores de riesgo, complicaciones de los distintos dispositivos, se ha encontrado que hay un 9.2% de infección con ventriculostomía, solo un 0.8% con presión intracraniana, y la hemorragia en los pacientes pues se ha presentado más en los pacientes con hemorragia intraventricular. ¿Qué se recomienda? Que se retiren las ventriculostomías a los 5 días. Y en cuanto a los métodos no invasivos para la monitoría de presión intracraniana está la audiometría por impedancia. Esto nos va a medir las pulsaciones del líquido cefalorraquídeo a través de la membrana timpánica. Todavía no hay indicaciones absolutas, pero son métodos no invasivos que en caso de pues, que el personal lo sepa utilizar y un otorrinolaringólogo con experiencia pues se pudiera usar. La oftalmodinamometría, que es medir la presión venosa de la arteria, la presión de la vena central de la retina.
también es algo que está pues como en advenimiento para monitorizar la presión intracraneana y el famoso Doppler transcraneal que nos va a evaluar las pulsaciones sistólicas en la fosa temporal. Este es un método rápido, fácil, seguro de utilizar y pues si los intensivistas lo saben realizar es una medida muy útil para conocer cómo está la presión intracraniana, sobre todo en hemorragia subaracnoidea y en trauma craneoencefálico. Pues así podemos ver las diferentes pulsaciones en la monitoría con Doppler y la craniotomía descompresiva. Pues aquí ya entramos los neurocirujanos también a mirar a qué pacientes sí le hacemos y a cuáles no. Siempre pues esto viene desde el siglo XX, son conceptos antiguos, se han cambiado pues por las indicaciones a lo largo del tiempo porque el resultado funcional es muy pobre. La cranectomía nos permite mejorar la mortalidad, pero no va a mejorar la morbilidad. Y al final nosotros lo que queremos como neurocirujanos es que nuestros pacientes no vayan a quedar con secuelas mayores. ¿Qué es importante? Conocer los dos tipos de cranectomías, una cranectomía bifrontal o bicoronal, cuando son contusiones frontales o cuando los hematomas son frontales, solamente en estos casos. Y la hemicraniectomía descompresiva frontoparieto-temporo-occipital se utiliza para los hematomas subdurales o agudos o la hipertensión intracraniana refractaria, manejo médico después de 24 horas. Por lo general, pues la utilizamos ya a presiones mayores de 30 milímetros de mercurio y pasamos los pacientes a cranectomía descompresiva, pero pues ojo que esto tiene algunas indicaciones y unas contraindicaciones muy claras. Cuando está indicada en pacientes con trauma craneoencefálico severo, que la pique esté elevada a más de 30 por 5 minutos y dentro de las 48 horas después del trauma craneoencefálico. Más allá de este tiempo, el efecto no va a ser óptimo y lo que vamos a dejar es pacientes en estados vegetativos con un Glasgow Outcome Score no favorable. Se debe utilizar en lesiones encefálicas difusas o lesiones ocupantes de espacio no evacuados, que pues según la clasificación de Marshall serían Marshall 3 y 4. ¿Qué hay? No hay estudios concretos que nos digan si sí o si no, todavía todo esto está en controversia, pero sí conocemos las contraindicaciones que sí son exactas. Entonces, no se debe realizar en pacientes con lesiones extraneurológicas graves, lesiones del tronco cerebral, un Glasgow 3 por reanimación, edad mayor a 60 años, midriasis bilateral A reactiva, infartos cerebrales masivos de hemisferio dominante. Pacientes con causas extracraneales de hipertensión intracraneal como hiponatremia, hipovolemia, fiebre, hipercapnia y mala adaptación. Tenemos pues los diferentes estudios y nos sustentan la parte en la que no lo debemos usar en pacientes con edad avanzada, estados funcionales pobres, midriasis, moribundos y coagulopatías no corregidas. Tener en cuenta las complicaciones de la hemicranectomía descompresiva, que son el síndrome del trefinado, que tenemos, pues al haber el fungus cerebri que les mostré al principio de la exposición, podemos tener pacientes que van a desarrollar después hidrocefalias, colecciones subdurales y regulación cerebral. Entonces, pues esto siempre va a ser una escala. El manejo para disminuir la presión intracraneana, primero pues las medidas básicas, el posicionamiento del paciente, asegurar adecuada tensión arterial, debemos hacer profilaxis anticonvulsivante a todos los pacientes con lesiones no evacuadas, establecer una euvolemia, siempre analgésicos, ansiolíticos, recordar que previo a intubar un paciente debemos utilizar lidocaína previo a la intubación para evitar tos, que esto nos va a aumentar la presión intracraniana. Posterior a esto, pues ya pensamos ya en el manejo de la hipertensión como tal, con becuronio, hiperventilación leve a moderada en caso de hipertensión de herniación aguda. Después vamos a pensar en la monitoría de presión intracraniana, cranectomía descompresiva y como último el uso del fenobarbital, para inducir un coma metabólico. Sin embargo, pues en las guías de trauma todavía no está
indicado, pero pues hay pacientes en los que ya todas las medidas posibles no resolvieron la hipertensión y pues lo tenemos que utilizar. El diagnóstico diferencial de la hipertensión intracraneana, pacientes con estado posictal, coma metabólico, pacientes con consumo de medicamentos, una anisocoria fisiológica. Esta anisocoria fisiológica la podemos diferenciar pues haciendo el examen a la luz y en la oscuridad el examen pupilar, pacientes con meningitis y la migraña. Por eso siempre los pacientes con migraña de instauración súbita debemos hacer un TAC para descartar cualquier lesión intracerebral. Y ojo, porque los diagnósticos, la hipertensión endocraniana puede ser prevenida en la muerte de los pacientes teniendo una adecuada sospecha clínica de hipertensión intracraneana. ¿Cuáles son las lesiones que podemos, pues nosotros, en la que nosotros podemos salvar vidas? Herniaciones, hidrocefalías agudas y los hematomas o lesiones tipo masa. Y ya, muchas gracias.